Hola amigos, les habla Joseph, bienvenido al programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte es Jaim, el árbol de las vidas, el árbol que fuimos injertados. Para mí es un honor estar con ustedes aquí a través de mi biblioteca de estudios, dado que en el día de hoy en Puerto Rico hay un maratón y la emisora donde participamos los domingos va a estar transmitiendo este maratón en vivo, los eventos que suceden durante el maratón. Y esto hace que nuestra participación este domingo, el día de hoy, esté cancelada. Pero eso no significa que no podamos, dentro del espacio que tenemos aquí en la plataforma que utilizamos para la transmisión de estas enseñanzas o la divulgación de la grabación, que es iVoox, podamos tomar un tiempo para grabar lo que podamos compartir o podamos transmitir de lo que aprendimos el día de ayer. Jaim, como todos conocen, es un ministerio centrado en el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en la Torá y el Mesías. Y cuando hablamos del Mesías nos referimos al Mesías que los nazarenos experimentaron, que vivieron, aquel que nació en la tierra de Judea en la época del Segundo Templo, y aquel que caminó con los discípulos y ellos testificaron sobre su manifestación. De ese Mesías hablamos. Su nombre es Yeshua de Nazaret. Nació en la casa de David, hijo de David según la carne, como enseña Shaul de Tarso, pero hijo de Dios con el poder del Espíritu. Ese es el Mesías del que hablamos. Entonces Jaim está centrado en este conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de la Torá del Todopoderoso, que es podemos decir, el que da testimonio de quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que testifica de quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sobre el Mesías, la esperanza del Todopoderoso para redimir y restaurar a la humanidad y a su pueblo Israel de sus pecados. Es Jaim centrado en esa idea, pues la mayoría de sus transmisiones va a hablar sobre esos temas. No va a encontrar que nuestras enseñanzas va a enfocarse en otros temas que tal vez en otros maestros usted pueda encontrar. Y en estas últimas semanas han sido semanas muy, muy importantes para nosotros porque nos ha llevado a tomar en consideración el rumbo que vamos a tomar, el rumbo que queremos tomar y debemos tomar con respecto al llamado que tenemos. Y de mi parte, como servidor del Todopoderoso, les puedo decir que he aceptado y he reconocido y podemos decir, me he humillado delante del Santo Poderoso. Y he reconocido que tengo que hacer unos arreglos, unas correcciones con respecto a mis enseñanzas para ajustarlas de acuerdo a la misión que le corresponde a Jaim. Respetamos el llamado de cada maestro y cada función que hace en el camino, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo primordial. Y para nosotros, para este servidor que tiene la encomienda de dirigir este ministerio, les tengo que decir que yo me voy a enfocar en transmitir el retorno del Mesías y la preparación que debemos tener para ello. La era de los gentiles está terminando, las señales son claras de cómo gradualmente las personas están despertando a querer conocer las raíces hebreas de ese tiempo antiguo donde nació la fe original de los nazarenos, que era el proceso de restaurar la antigua fe de Israel. Porque Israel sufrió un gran cambio en lo que respecta a su fe luego del exilio babilónico. Y los nazarenos estaban enfocados en retornar a esa creencia que tenían los antiguos israelitas. Y esto es lo que vino a ser el Mesías, dentro de muchas cosas que se le encomendaron. Sabemos y creemos con perfecta fe que Adonenu Yeshua, conforme como está escrito en las Escrituras, tuvo que morir en un madero para hacer capara avonot, expiación por las iniquidades de Israel y del mundo entero, y así otorgarle a la humanidad una oportunidad, incluyendo a Israel primeramente, como dice Shaul de Tarso, al judío primeramente y luego al gentil, otorgar a Israel y a la humanidad continuidad de existencia. Porque si el sacerdote, y eso lo enseña la Torá, si el sacerdote se enferma, todo el pueblo se enferma. Y esto es en el plano particular. Si lo analizamos en el plano general, Israel en el Sinaí fue llamado sacerdote del Dios Altísimo, y a Israel se le encomendó ministrar al mundo conforme con el conocimiento de Dios, darle a conocer al mundo quién es el Dios verdadero. Por consiguiente,
Si Israel se enferma, entonces el mundo también se enferma. Y a consecuencia de esto ocurre entonces un problema para la humanidad, porque la creación se corrompe y se enferma, se destruye. Y el Mesías en su aparición detuvo esa plaga, e incluso por causa de esa negación de sí mismo, siendo él desde el principio un estado exaltado, como dice Shaul de Tarso, existiendo en la forma de Dios, que eso significa que existía en condición divina. Él no tomó como cosa importante permanecer en ese estado y determinó a sí mismo convertirse en un siervo más, con el fin de cargar con la encomienda que se le encomendó. Pues para eso el Mesías fue concebido en la mente de Hashem. Y estamos concentrados en esa idea. Queremos compartir con usted, así que no se asuste si usted ve una serie de cambios en lo que respecta a la enseñanza. No significa que lo pasado no sea útil, al contrario, va a ver que en el camino se va a reconciliar esos pensamientos en la medida que vayamos avanzando. Pero esta vez, en este nuevo tiempo, podemos decir, en esta renovación del árbol, como estamos en el mes de Shevat, que es el mes de los árboles, en esta renovación usted va a ver que el Moré Yosef va a hacer una serie de cambios que van a hacer un gran bien para todos en general, porque vamos a tomar el rumbo que siguieron los nazarenos y vamos a enfocar en eso. Mashiach está a la vuelta. Por favor, y esto es una encomienda que le doy, trabaje en limpiar su vestidura, trabaje en permanecer limpio hasta su llegada, para que así usted pueda ser considerado entre aquellos que se van a sentar en el banquete mesiánico a comer con el gran rey. Que cuando llegue el día de bodas usted tenga las ropas adecuadas, no sea que suceda como aquel de la parábola que entró con unas vestiduras no adecuadas y le dijeron no puedes entrar aquí, no perteneces a esta boda, a este banquete mesiánico. En el banquete mesiánico van a participar aquellos que tienen las vestiduras adecuadas, y esas vestiduras adecuadas son las que tenemos que trabajar para poder sentarnos en esa mesa. No estamos hablando aquí de la salvación del alma en la entrada a la era mesiánica. Todo el mundo, por la obra del Mesías, y eso lo habla Juan en su evangelio, todo el mundo entrará a la era mesiánica, pero muy pocos se sentarán en la mesa del banquete mesiánico. Y para sentarte en la mesa del banquete mesiánico necesitas ser discípulo de Yeshua el Mesías. Mi Señor es bien exigente y mi Señor quiere que todos los que participen en su mesa sean igual que Él. Como dijo Adonai Yeshua, basta el discípulo ser igual a su maestro. Por consiguiente, la aspiración de cada discípulo es ser igual que el maestro. Y eso es lo que queremos, enfocarnos en este tiempo que el Santo Bendito Sea nos ha dado de renovación, el mes de los árboles, donde vamos a trabajar en convertirnos en árbol bueno, árboles que las hojas sean sanidad y los frutos sean buenos para continuar la vida. Ese es nuestro enfoque, así que esperemos en el cielo que usted pueda comprender eso y no se desconecte de Eshaim. De seguro que todo lo que aprendió le hará un clic en su mente, porque entonces se va a reconciliar con las enseñanzas de Adonai Yeshua. Como le dije, Eshaim es el ministerio que dirijo. Nuestro centro de estudios lamentablemente está destruido y le doy gracias al Eterno por eso, porque todo obra para bien. Y estas cosas que estamos viviendo nos ha llevado a mirar hacia dónde nos estamos enfocando. Adonai, el Rey del Universo, es bondadoso, extremadamente bondadoso. Y Él no desea que nadie se desenfoque del llamado que tiene. Y usted tiene un llamado de parte del cielo. Si el cielo lo llama a usted a poner sus pies en el camino, usted tiene un llamado. Y ese llamado va a girar alrededor de la responsabilidad que se le va a encomendar. ¿Cuál es la responsabilidad? Me gustan mucho las palabras de Moshe Haim Luzzatto en un libro que él poseo que se llama Derech Hashem. En este libro, que incluso de ese libro es que saco el nombre del programa, El Camino de Dios. En este libro, Moshe Haim Luzzatto dice que aquellas dificultades que usted tiene que constantemente enfrentar en la vida es la parte primordial de su llamado. Es decir, supongamos que usted es una persona que posee problemas de carácter, que constantemente está airado, o cualquier situación en la vida lo hace que usted, como decimos en Puerto Rico, explote, se consuma en esa ira. Y constantemente está pasando por eso. Ese es podemos decir que es un ejemplo de la función primordial que usted tiene en lo que respecta a lavar su vestidura. La mancha en su vestidura es esa.
Y usted debe trabajar con la sangre del Cordero, porque así lo enseñan los nazarenos. La sangre del Mesías le va a asistir a usted poder trabajar en sus vestiduras. Mashiach le va a ayudar a usted poder limpiar esa mancha que llamamos en este caso la constante ira. Y cuando usted tiene constantemente en su vida repeticiones con respecto a esa forma de carácter, situaciones que hacen que esta mancha, que esta clipá, como diríamos en el lenguaje cabalístico, que esta cáscara de impureza no le permite a usted crecer y percibir a Dios de una forma mayor, esa va a ser su misión en la vida. Esa va a ser la lucha que usted va a tener constantemente y tiene que trabajar para vencerle. El día que la venza habrá alcanzado un estado grande en lo que respecta a cercanía a Dios. Y esto es uno de muchos ejemplos. Así que vamos a trabajar en lavar nuestras ropas, en prepararnos para la llegada del Mesías. Y eso le vamos a estar ayudando aquí con nuestras enseñanzas y no vamos a enfocar en eso. Y como les dije, nuestro centro de estudio fue destruido, no tenemos donde reunirnos en lo que respecta al lugar público, pero sí nos estamos reuniendo en la casa de la hermana Mabel, la famosa Mabel que usted siempre escucha que yo digo, Mabel, ¿qué opinas? O Mabel, ¿qué piensas? Mabel, ¿tienes algo que decir? O como dice Mabel, y siempre estoy hablando de ella, es una sierva del Dios Altísimo que yo amo mucho, conozco lo que ha vivido y creo que el testimonio de su vida, si se fuera a escribir en un libro, impresionaría a muchas personas. Y por eso es que usted ve que siempre estoy pendiente a ella y la menciono, porque es una persona que admiro en ese aspecto. Y ella nos ha prestado su casa para que nosotros podamos reunirnos en lo que encontramos un lugar. Y es muy interesante porque al principio teníamos un poco de desesperación, bueno, en mi parte, desesperación, estaba un poco apresurado en querer conseguir un lugar, porque pues necesitaba ese lugar para la reunión, pero Adonai me enseñó en los días pasados que todo llega a su tiempo, o mejor dicho, me hizo entender que todo llega a su tiempo y que lo tome con calma, que sí, el lugar llegará para después de Pesaj o antes de Pesaj, lo determina Él, lo que nos queda a nosotros es seguir caminando. Así que gracias a Mabel por esa noble gesto. Y como dice los nazarenos en la carta a los hebreos, no debemos dejar de congregarnos, debemos dejar de reunirnos, porque en la unión de los hermanos es donde más fuerte está la presencia de Dios. Cuando dos o más están reunidos en el nombre del Mashiach, allí está la presencia de Mashiach. Por consiguiente, necesitamos reunirnos. Ayer en el Bet Midrash, o mejor dicho, en casa de Mabel, tuvimos la oportunidad de estudiar la sección titulada Bo. Bo comienza en el capítulo 10 del libro de Éxodo y termina en el 13:16. Y habla de las últimas 3 plagas que va a experimentar el faraón en Egipto por razón de su terquedad y no querer reconocer al Dios de Israel como el Dios único verdadero. Y ahí entra la pregunta, cuando analizo el texto, me viene la pregunta a la mente, ¿libre albedrío o no libre albedrío? ¿Predestinación o no predestinación? Que son 2 temas que vamos a ver en toda la Escritura y hay diversas opiniones con respecto a esto. Por ejemplo, para ir más atrás en el tiempo, antes de entrar a los sabios modernos o de la época medieval. Si usted va a los rollos del Mar Muerto, usted va a encontrar que los creadores de esos rollos, que hay diversas opiniones con respecto a quiénes son, algunos dicen que son los esenios, otros hablan de que son los sacerdotes de Sadoc, que se alejaron del templo por la corrupción del templo y mantuvieron la pureza. Definitivamente eran judíos y tenían vasto conocimiento de la Escritura, porque así los textos lo muestran. Así que cualquiera de los dos que sean esenios o sean sadoquitas, ambos eran judíos. Y estos hablaban en el manual de la comunidad, hablaban sobre cómo Dios había desde el principio predestinado el destino de cada ser humano. Y que habían unos que habían sido predestinados a ser malvados y otros que habían sido predestinados a ser buenos. Para corregir esa idea y me pueda entender mejor. Ellos decían que había algunas personas que nacían en este mundo y que habían sido predestinados a pertenecer a la oscuridad, que siempre iban a ser de la oscuridad, y que algunos habían sido predestinados a pertenecer a la luz, y que podría suceder que hijos de la luz hubieran, por causa de la transgresión, caído en la prisión de la oscuridad, necesitaban esto a ser salvados y rescatados. Este día es muy interesante porque se parece mucho a las enseñanzas de Shaul de Tarso. Por ejemplo, en Colosenses usted va a encontrar que Shaul de Tarso dice que en un tiempo estábamos en oscuridad y que fuimos trasladados
al reino del Hijo de su amor, que es el reino de la luz del Mesías. Así que esta idea parece mucho a la idea de los nazarenos. Ahora, Moisés Maimónides, que es un rabino muy destacado en el mundo rabínico y es una autoridad, podríamos decir, en lo que respecta a la interpretación del Mishnah y muchas ideas filosóficas dentro del judaísmo, dice que esa idea de predestinación no es correcta, que cada ser humano nace con la libre elección y que el destino final de cada humano está basado en su elección. Lo que él decidió va a ser el resultado de ello en el momento en que el Eterno vaya a juzgar las acciones de los humanos. Usted va a encontrar también en los nazarenos esa idea. Usted va a encontrar que hay un llamado de retornar al Eterno y queda en cada persona decidir si escucha o no el llamado. Ahí vemos el libre albedrío. Los nazarenos hablan de que hay unos mandamientos y que el humano debería guardar los mandamientos, pero está en él decidir si lo hace o no, y si no lo hace va a ser enjuiciado y va a ser castigado por no haberlo hecho, y si lo hace va a ser recompensado por su obra, por su acción. Así que también esto se reconcilia con respecto al pensamiento de los nazarenos. Ahora, ¿hasta dónde llega la predestinación y hasta dónde llega el libre albedrío? ¿Hasta qué límites? Y ahí es donde entra la figura del faraón. Algunos rabinos comentan de que Faraón, desde un principio, Hashem tenía en su mente endurecerlo porque a través de él el Eterno iba a mostrar su poder y su gloria. Y eso es muy cierto, lo vamos a ver en todo el texto. El Faraón, el Eterno dice, porque a través de él yo voy a mostrar quién soy yo, cuál es mi gloria. Todo Egipto conocerá que yo soy Dios. Y por eso es que he decidido endurecer el corazón de Faraón. Eso es muy cierto, ese pensamiento es cierto. Así que para Faraón desde un principio fue predestinado a vivir lo que vivió, porque él es el instrumento que el Santo Bendito sea va a utilizar para mostrar su nombre y su gloria. Así que el malvado tiene una función dentro de este plano del diseño inteligente del Eterno Bendito sea. Pero a la misma vez usted va a encontrar que el faraón tenía en sus manos la decisión si no escucha o no escucha al Eterno. Así que es como si el Eterno supiera de que el faraón nunca iba a escuchar a Moisés y que esta expresión, yo lo he endurecido, es una forma de decir que el Eterno ya sabía cuál era el fin del faraón. Así que esta idea de predestinación se valida y a la misma vez el libre albedrío se valida porque el faraón decidió y el Eterno no sabía de antemano lo que él iba a decidir. Y creo que esto, en mi opinión, es muy, muy importante porque nos ayuda a reconciliar esas ideas. Incluso Charles Darson en una de sus cartas dice que algunas vasijas fueron creadas para honra de Dios y otras para deshonra. Y también vemos en el profeta Isaías que el Eterno dice que ¿quién eres tú para decirle al alfarero qué hace con la vasija? Así que estos son misterios que nosotros no podemos de cierta forma atrapar en su totalidad, y son de las cosas que Charles Darson dice: si alguno piensa conocer algo en su totalidad, no lo sabe como debería. Y esperemos que cuando regrese Adonenu Yeshua, cuando regrese el Señor Yeshua y se sienta en el trono de su gloria y se convierta en el maestro de todo Israel, como dice el profeta, todos serán enseñados por el Señor. Entonces podamos entender esta parte que tal vez en estos momentos no tenemos la capacidad de comprender. Ahora, en esta sección que se hablan de las últimas 3 plagas finales que ayer en el centro de estudio, mejor dicho, en nuestra reunión de Shabbat y también en YouTube, hablé de que eran las plagas que el Eterno no quería, que no quería que sucedieran. Incluso los rabinos dicen que la 7ª plaga era la última plaga, la plaga del granizo, por eso que dice: te voy a enviar todas mis plagas, que era la plaga del granizo, que era la suma total de todas las plagas, para acabar de una vez y por todas con la terquedad del faraón. Y que estas 3 últimas plagas eran la señal del exterminio absoluto del faraón. Y eso, cuando leí eso con los sabios, me llamó mucho la atención eso, porque usted va a encontrar en el libro de Revelaciones que las plagas que el Eterno envía están en grupos de 7. Es como si 3 plagas adicionales quedaran en el olvido. Y nos lleva a preguntarnos qué sucedió, qué pasó después de Éxodo,
después de las plagas de Egipto, que Adonai, el rey del universo, detuvo esas últimas 3 plagas para que no vuelvan a repetirse en lo que respecta en lo que ello significa. Y aquí entra en escena la idea del Cordero. La función que hace el Cordero de Dios para evitar el exterminio absoluto del humano. Por eso es que Juan en su Evangelio nos enseña que Mashiach murió por todos. Y cuando hablamos de todos, nos hablamos de judíos y gentiles. Usted va a encontrar en los otros evangelios, los sinópticos, Mateo, específicamente Lucas, que van a decir que Mashiach vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso es muy cierto. Hay que restaurar el sacerdocio primero para luego restaurar el pueblo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es el líder del pueblo, es el guía espiritual del pueblo. Si el sacerdote está enfermo, la espiritualidad del pueblo, el crecimiento espiritual del pueblo se reduce, se afecta. Y eso está así en toda la historia. Usted puede ver claramente cómo en el mundo, por ejemplo, en el mundo protestante, cuando los pastores se afectan espiritualmente, toda la congregación se afecta. Así que esto es muy cierto en lo que respecta a su comprensión. Entonces, vamos a ver que los sinópticos nos dicen: Adonai Yeshua murió, o mejor dicho, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel, en su mayoría, no retornaron. Ahora, Juan, que trae un evangelio bastante complejo y complicado, utiliza más en su evangelio el pensamiento de Isaías, una idea universal de salvación, que es el que presenta a Isaías. Isaías es el profeta que más habla de la universalidad de Dios, diciendo en sus profecías, específicamente lo que se conoce como segundo y tercer Isaías, que pertenecen a la escuela de Isaías, pero no es el Isaías primordial. Usted va a ver que en este rollo de Isaías, este segundo y tercer Isaías, habla mucho de la salvación universal de Dios, del deseo de Dios que todos los pueblos lo conozcan y que todos los pueblos sean salvados. Y Juan en su evangelio habla sobre eso. Dice que de tal manera amó el Eterno al mundo. En griego es la palabra que nosotros conocemos como cosmos. Eso se refiere a la creación. Y el humano pertenece a esta creación. Incluso la creación fue hecha para el humano. Que dio a su único, al unigénito, a aquel que desde el principio poseía el gen, si podemos decir así, de lo que llamamos la imagen divina. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, una forma de hablar de exterminio, sino tenga vida eterna, Haye Olam, la vida que continúa. Y esto es muy interesante porque si usted analiza, si usted presta atención a lo que acabo de decir, y usted analiza las últimas 3 plagas de Egipto, estas últimas 3 plagas de Egipto escalonadamente intensifican el grado de oscuridad o el grado de absoluto exterminio que va a experimentar el faraón. Y no solamente el faraón, todos aquellos que son como él. Y usted va a ver que la Torá te dice que muere el primogénito del faraón que se sienta en el trono, muere el primogénito del esclavo y muere el primogénito de un animal. Que si usted si usted acepta el texto en Peshá, se podría entender que el faraón iba a morir. Y que iba a morir el esclavo también, que es primogénito, si es primerizo, y el animal también. Pero sin embargo, si nos llevamos a Drash y Sod, podemos ver que estamos hablando de 3 tipos de seres humanos. El humano, que es como un animal que no está bajo el dominio de nadie y vive como un salvaje. El humano que está bajo dominio de alguien, el esclavo, el siervo. Y el humano que se cree rey sobre todos. Está hablando de 3 tipos de seres humanos. Incluso vas a ver que en Noah están estos 3 tipos de seres humanos también. La descendencia de Ham es una descendencia de comportamiento animal, en lo que respecta a lo antinatural. Y está la descendencia de Jafet y la descendencia de Shem también envuelto en esta idea. Ahora, estas últimas 3 plagas, que es la nubla, es un retroceso del humano al estado de lo que él, podemos decir, al vientre de su madre, y luego antes de entrar al vientre de su madre, podemos ver cómo
cómo el Eterno, por la decisión del humano no reconocer al único Dios verdadero, al único Dios al que creó todo, Él va a regresar poco a poco en estas últimas 3 plagas, va a cegarse su inteligencia, va a perder la luz que hizo que Él existiera y a la misma vez termina exterminado, valga la redundancia, termina exterminado en lo que significa el cercenamiento, el corte de su alma, de su raíz, que es el trono, en este caso simbólico. Y ahí es donde entra uno de los grandes misterios con respecto al Mesías, porque el Mashiach, el Cordero de Dios, evita que esto ocurra en el humano, detiene esa plaga que representa el exterminio. Así que yo podría decir que de cierta forma, o mejor dicho, yo podría afirmar con este análisis que hice en estos días pasados, estudiando esta porción llamada Bo, puedo decir con certeza y con perfecta fe de que el concepto del Cordero de Dios que hace capará a Bonot, relacionarlo, esta idea del Cordero de Dios que hace capará a Bonot, expiación por los pecados, relacionarlo con el Cordero de Pesas como un detente al exterminio del humano. Sí, no encuentro la palabra adecuada, podría de cierta forma a validar o afirmar esta idea de que Dios no quiere que ningún ser humano sea exterminado, sino que cada uno tenga la oportunidad de alcanzar el Hayei Olam, la vida eterna. Y ahí es donde entra este gran dilema de por qué la era mesiánica. ¿Por qué la era mesiánica? ¿Qué nos espera en la era mesiánica? Y tal vez esto es lo que Pablo trataba de enseñar que no entendemos y estamos tratando de entender ahora. Porque Pablo de Tarso, cuando le habla a los gentiles, él no le dice a los gentiles que tienen que guardar la Torá como tenía que guardar los judíos. Entonces, incluso lo vamos a ver así en Hechos 15. En Hechos 15 se enseña que él no se le podía cargar al gentil con la responsabilidad que se le había encomendado al judío, que ellos mismos reconocían que por causa que se le había hecho difícil guardarlo, y lo vemos en la consecuencia histórica de esto, de haber violado el pacto y haber sido exiliado. Es como si Shaul de Tarso entendiera, y por eso transmite, de que la aceptación de Yeshua como el Cordero que expía por los pecados, y reconocerlo él como el Señor, y reconocer a su Padre como el único Dios, le da al gentil la oportunidad de entrar a una era mesiánica, para que no sea en su final exterminado como terminó Faraón exterminado al no reconocer, primero, al no hacer Pascua, que representa al Cordero, representa a Mashiach, y al no reconocer a Adonai, el Rey del Universo, como el único Dios. Así que tal vez no tengo todo esto claro en lo que respecta a eso, ¿verdad? Y tengo que reconocer que soy un ser humano y tengo mis limitaciones, como todos, no soy San José. Pero me parece que podría estar muy relacionado, porque Shaul de Tarso, todo lo que enseñaba estaba fundamentado en la Torá y los profetas. Incluso él le dice a las congregaciones que él dirige como Shaliach que la enseñanza debe estar concentrada en los profetas y los apóstoles. Y obviamente se está refiriendo a los discípulos del Maestro que fueron Shaliach enviados a enseñar al Mashiach, y a los profetas se refieren a los profetas que están en el Tanaj. ¿Por qué? Porque los profetas que están en el Tanaj y la enseñanza de los Shilhim, los apóstoles, ambas están fundamentadas en la Torá. Por consiguiente, cuando vamos a hablar del mensaje que contiene la Torá, tenemos que ir a los profetas y tenemos que ir a los apóstoles, y gracias al bendito tenemos en nuestras manos los documentos que sobrevivieron con respecto a la doctrina de los apóstoles. Les recomiendo, hay otros libros que hablan de otros documentos que no entraron, pero no entraron al canon, pero contienen enseñanza de los apóstoles. Y les recomiendo buscar esa información, porque usted va a encontrar que ellas reconcilian la idea de los profetas, y así usted puede tener una visión más amplia de lo que es la función que hace la Torá para el creyente en el Mesías. Para poder cerrar esta media hora, ¿verdad?, y poder cumplir con mi parte en este día de hoy, quería resumir el comentario de hoy de la siguiente forma. Yo me atrevo con mucho temor de cielo decir gracias a Adonai del Universo, porque
tú no quieres que el humano sea exterminado. Tú no quieres que el humano sea cortado, su alma de la raíz y desaparezca. Tú deseas que el humano te conozca. Y para razón de ello, pusiste al único, al Mashiach, a ser el Cordero que evita ese exterminio. Y así él mismo, el Cordero, entonces acepte y continúe con su responsabilidad de que cada uno de nosotros te conozcamos a ti. Con este pensamiento los dejo, que tengan excelente semana y que Adonai, el Rey del Universo, les otorgue su luz, que es la luz de Mashiach. Shalom.